La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Génesis capítulo 6, versículo 5. Yo tengo hartos versos, hermano, y los tengo escritos. Si quieren los van buscando, no hay ningún problema, pero se los voy a ir leyendo. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Todo, hermanos, todo el designio del pensamiento, los pensamientos de los hombres solamente pensaban el mal. Ahora, yo creo que aquí la Escritura empieza a plantear una situación que vive toda la humanidad. No es que solamente en ese tiempo los pensamientos del hombre iban de continuo al mal, sino que ahí Dios deja de manifiesto que el pensamiento del hombre siempre va de continuo al mal. Y que eso, hasta el día de hoy, no se ha detenido, hermanos. El pensamiento del hombre va de continuo al mal, una y otra vez. Una y otra vez. No había absolutamente nada más para el hombre. Para el hombre, hermanos, se hace necesario el negar a Dios. ¿Por qué se hace necesario el negar a Dios? Porque resulta que para el hombre, Dios es el único que lo acusa. Dios es el que establece qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, qué es lo que es justo y qué es lo que es injusto. Por lo tanto, el hombre natural, si no reconoce a Dios, si no reconoce que Dios existe, él deja de sentirse culpable, elimina aquello que lo acusa. Y frente a esto el hombre se rebela. El hombre se rebela frente al único juez. El hombre se rebela frente al único Dios que existe. El hombre se rebela a Dios y de continuo su pensamiento va al mal. Y como lo eliminó de la ecuación, como lo sacó, como rechazó a Dios, no tiene culpa. No se siente culpable. El hombre no se siente culpable cuando continuamente peca. El hombre no se siente culpable cuando su pensamiento continuamente está generando pecado. Porque para el hombre Dios no es importante, lo rechazó. Lo rechazó, lo dejó de lado. Se olvidó de él. El hombre, y hermanos, esto ha sido desde siempre así y hoy día sigue siendo igual. Hermanos, hace unos días tenía una conversación con mi esposa sobre una frase que yo la digo harto y que creo que puede que la repitamos. Y es que el hecho que nosotros decimos, oye, que cada vez las cosas están peor. Cada vez las cosas están más malas. Y en realidad, hermano, yo hacía un análisis y hermanos, las cosas han estado mal siempre. La maldad del hombre no ha disminuido. Claro, hoy día somos 7.000 millones de habitantes, quizás en esa época en que Dios estaba hablando y escribiéndole a Noé, que por eso vino el diluvio a causa de que Dios vio que los pensamientos del hombre iban de continuo al mal. Quizás eran, no sé, en la tierra, ¿cuántos serían? 100 millones o 1.000, ya no tengo idea. Realmente no sé cuánta gente había en la tierra en esa época. Pero no había la cantidad de gente que hoy hay. Y claro, nosotros como hay más gente, que nos da la sensación de que la maldad ha aumentado. Pero la maldad del hombre sigue siendo la misma, lo que pasa es que habemos más hombres. La maldad del hombre sigue siendo la misma que era en ese tiempo. No ha sido distinta. Y claro, el ser humano no quiere que le digan que lo que está haciendo está mal. El hombre no quiere que le digan estás pecando, no quieren que le digan que está equivocado, no quieren que le digan que porque piensa que es mujer está equivocado y es hombre.
que todas las pruebas demuestran que es hombre, pero no, como él piensa que es mujer, puede ser mujer. No quieren que le digan eso. No quieren enfrentarse a la realidad de lo que Dios ha establecido. Y el pensamiento del hombre va de continuo al mal. El Salmo 10, verso 4, dice: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No considera a Dios, hermanos. Para el malo, Dios no existe. Insisto en esto, hermanos. Para el malo Dios no existe, porque si Dios existe, lo acusa, se siente culpable. El malo tiene que eliminar de la ecuación a Dios. Aunque todos sabemos que eso lo hace en su mente y en su corazón, porque es imposible eliminar al Creador. El malo, aunque en su cabeza y en su corazón elimine a Dios, no puede. Dios sigue estando ahí, Dios sigue siendo soberano, Dios lo sigue acusando. Pero el malo, en ninguno de sus pensamientos está Dios. Y mejor que no esté, porque si no se va a sentir culpable. Mejor que no esté Dios, porque si no se va a sentir culpable. Por esa razón lo eliminan, por esa razón lo desprecian, por esa razón tratan de sacarlo de toda índole, tratan de sacarlo de toda índole pública, tratan de sacarlo de toda índole privada. Hermanos, por eso nos han encerrado en las iglesias. Por eso, con el pasar del tiempo, y esto nuestro hermano Esteban creo que ya lo ha dicho también, con el pasar del tiempo, la fe se comenzó a tornar en algo privado. La fe es mi fe, es tu fe, no te metas conmigo. Dejó de ser pública a ser total y absolutamente privada. Y si yo la hago pública, invado al otro. Eso es lo que la sociedad hoy día ha introducido en la mente de las personas. Y la fe es total y absolutamente pública, hermanos, si Dios juzga al hombre todos los días de su vida. Y a nosotros nos pusieron para anunciar el Evangelio. Y el Evangelio va a cortar sí o sí. El hombre malo, sus pensamientos van de continuo al mal. No tiene en su cabeza a Dios, lo saca de la ecuación. Y es la iglesia la que tiene que proclamar la verdad de Dios. Es la iglesia la que tiene que empezar, o la iglesia es la que tiene que, a través de sus pensamientos, transformar e ir declarándole a la sociedad en qué está mal. Aunque la sociedad no cambie, hermanos. Aunque nos cueste no sé qué cosa. Pero es la iglesia la que tiene que proclamar el Evangelio y demostrarle al hombre que su pensamiento está errado, está equivocado. Demostrarle al hombre que está perdido en sus delitos y pecados, que está muerto. Proverbios 24:9 dice: el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Hermanos, esto ya lo hemos visto, lo hemos conversado muchas veces. El hombre peca porque es pecador, no es pecador porque peca. El hombre por naturaleza es pecador. Y el necio, el pensamiento del necio es pecado. Y la Escritura declara que el hombre es necio. Que el hombre en tinieblas es un necio. Por lo tanto, todo hombre que está en tinieblas, su pensamiento es pecado. Hermanos, el hombre en tinieblas no tiene nada bueno. Nada de lo que piensa es bueno. Y esta es la visión que Dios tiene del hombre en tinieblas. Y no nos podemos olvidar de esto. Yo creo que en algunas ocasiones, alguna vez habremos escuchado frases como que este que no es cristiano parece más cristiano que los cristianos. Hermanos,
esa frase, tristemente les aseguro que proviene del infierno mismo. Porque para Dios, si ese hombre está sin Cristo, es absolutamente condenable y va a morir bajo la ira de Dios. No importa que lo que haga sea bueno, porque para Dios no es lo que el hombre hace, es lo que el hombre es. Y el pensamiento del necio es pecado, continuamente es pecado. Y esta es la visión que Dios tiene. Esta es la visión que Dios tiene. Isaías 59, verso 7, dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Hermanos, solo pensamientos de iniquidad de continuo. El problema del hombre está en sí mismo, está en su condición, está en su estado natural, que está apartado de Dios. El hombre, su pensamiento va al mal, genera cosas malas. Aunque lo deseemos, amados hermanos, aunque lo deseemos. Dios pone y saca gobernantes. De eso no tenemos ninguna duda. Y amados hermanos, aunque lo deseemos, que estoy seguro que todos los deseamos, que los gobiernos fueran buenos, no lo van a hacer mientras sean hombres impíos los que dirijan los gobiernos, el que sea. Podrán parecer buenos, pero para Dios, mientras ese hombre esté sin Cristo, y amado hermano, no hablo solamente del presidente, hablo de todo, de todos los gobiernos y de todas las direcciones que tienen los estados, que están los ministerios, las seremías, las secretarías, las no sé cuántas cuestiones que hay. Hermanos, mientras un hombre impío dirija esas cuestiones, no van a haber cosas buenas, porque en su mente va de continuo al mal. Y cuando juzga, cuando tiene que tomar decisiones, esa persona en su cabeza solo tiene mal. Por lo tanto, sus decisiones van a ser malas. Van a ser malas. No van a haber decisiones buenas. Y yo creo que esto es algo que a mí me ha costado mucho aceptarlo, hermanos. Por eso yo de repente, bueno, no sé, yo reclamo harto por Twitter y la cuestión y escribo cuestión, porque me ha costado aceptar esto. Pero es una realidad tan latente, hermanos. Sin duda, Dios pone gobiernos, Dios pone reyes, Dios pone presidentes, ministros, para sus propósitos, para los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios siempre son buenos y Él siempre se va a glorificar. Y aunque a nosotros, hermanos, nos pueda parecer mal lo que ocurre, el propósito de Dios siempre es bueno. Y nuestro deber es orar por esa gente. Que Dios tenga misericordia. Yo no sé si Dios los irá a llamar, no tengo idea si Dios los irá a transformar, pero que Dios tenga misericordia. Pero el pensamiento de esos hombres, y amados hermanos, no solamente de esos hombres. Claro, en este instante me estoy centrando en los gobernantes, pero no solamente en los gobernantes. Todo ser humano que no está en Cristo, su pensamiento va de continuo al mal. Tienen pensamientos de iniquidad. Tienen pensamientos de iniquidad. No hay. Y hermanos, nosotros veníamos de ahí, ya voy a llegar hasta allá. Veníamos de allá, sabemos. Cuando hablamos de esto, nosotros sabemos de eso. Amados hermanos, si hay alguien que puede dar testimonio de lo que estoy diciendo, que es una realidad, es la iglesia. Es la iglesia de Cristo. Porque es la iglesia de Cristo la que ha sido apartada, la que ha sido sacada de allí, de ese pensamiento en el que nos encontrábamos. Ya vamos a llegar ahí, hermanos. Mateo 15, verso 19 dice: porque del corazón salen los malos pensamientos,
los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias del interior del hombre. Del interior del hombre emana el problema. El Señor le dijo a los fariseos, si el problema del hombre no es lo que entra, el problema del hombre es lo que sale de su interior. Es lo que maquina en sus pensamientos. Ese es el problema. Es lo que hay adentro, porque todo lo que piensa es basura a causa de esta naturaleza pecaminosa que lo domina. A causa de esta naturaleza caída en la que se encuentra todo ser humano que llega a esta tierra. Del interior del hombre, de sus pensamientos, de su corazón, emana la maldad. Y el problema es que el hombre no lo quiere reconocer. ¿Cuántos hombres sienten que son buenos? ¿Cuántos hombres piensan que lo que hacen está bien? ¿Cuántos creen que lo que están pensando va a beneficiar a mucha gente? ¿Cuántos están enceguecidos en realidad por Satanás, hermano? Podemos decir por las ideologías, por los movimientos políticos, pero claramente Satanás utiliza todo esto para enceguecer al hombre. Y el hombre está ciego y no quiere salir de ahí. Porque si tú le dices a un hombre que está equivocado, el hombre no lo quiere reconocer. Y el único que puede generar esta transformación es Cristo. Marcos 7, verso 21, viene a confirmar lo mismo que acabamos de leer. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. El pensamiento del ser humano, amados hermanos, es perverso. El pensamiento del ser humano es perverso. Y no cometamos el error, porque yo lo he cometido. No cometamos el error de identificar como que algunas personas, como que algunos seres humanos son más perversos que otros. Porque para Dios, hermanos, todos los seres humanos son perversos. No importa que esté en autoridad, no importa que no tenga nada. Si está sin Cristo, ese ser humano es perverso. Sus pensamientos son perversos. En su mente hay perversión. Hay perversión de continuo. De adentro sale toda la perversión. Amados hermanos, la perversión del hombre no se desata así con libertad y sin freno, única y exclusivamente a causa de que Dios lo detiene. Podrá utilizar a la iglesia, pero hermanos, si Dios de verdad, realmente, sacase su mano del mundo, si Dios sacase su mano del mundo, total, así ya, amados hermanos, al día siguiente, el mundo se desbarata. Los hombres se empiezan a matar entre ellos, se empiezan a producir todas las perversiones que usted se imagine, porque no habría nada que lo detenga. ¿O usted cree que teniendo esa oportunidad Satanás no va a hacer nada? Hermanos, el mundo no se desboca porque Dios tiene misericordia. Porque Dios es paciente, por eso el mundo no se desboca, porque el pensamiento del hombre es tan perverso que a la primera oportunidad, hermanos, lleva su perversión adelante. A la primera oportunidad que tiene, la ocupa y dice, ya, esta cuestión, va, listo, saquémoslo adelante. Si se puede, si nadie me vio, nadie sabe. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Si nadie me vio, nadie sabe. Nadie sabe. Da lo mismo la perversión que sea. Efesios 2, verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos
en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí, hermanos, la Escritura comienza a marcar la diferencia. En otro tiempo, existen los que aún están ahí y existen los que hemos salido de ahí. Existen los que permanecen en tinieblas con sus pensamientos total y absolutamente torcidos, y existen los que fueron sacados de tinieblas con sus pensamientos renovados. En otro tiempo, usted y yo estábamos ahí, pensando lo mismo que ellos, haciendo lo mismo que ellos, yendo en el mismo rumbo que ellos, y Dios nos sacó de ahí y cambió nuestra manera de pensar. La transformó, nos hizo una nueva criatura. Insisto en esto, hermanos, cambió nuestra forma de pensar. Nosotros ya no pensamos como piensa el mundo. Nosotros ya no analizamos como analiza el mundo. Hoy día, en nuestra mente, en nuestro corazón está la mente de Cristo. Hay una mirada distinta. Hay una forma diferente de ver la vida. Nosotros no podemos actuar ni pensar igual que como piensan aquellos que están en tinieblas. Porque ya en nuestra mente no hay pensamientos perversos. En nuestra mente hay pensamientos santos. En nuestra mente hay pensamientos de perseverancia. Nuestra mente es diferente, es totalmente distinta. Miren cómo Dios empieza a mirar al justo. Acabamos de ver cómo Dios ve en la Escritura al impío, al injusto. ¿Qué es lo que dice de sus pensamientos? Y miren ahora cómo Dios empieza a ver al justo. Proverbios capítulo 12, verso 5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. Los pensamientos de los justos son rectitud. Amado hermano, si usted está en Cristo, sus pensamientos son rectos. Y cuando usted puede dar una opinión, usted da una opinión desde la justicia de Dios, desde la rectitud de Dios. Y para Dios, usted está dando opiniones rectas, usted está pensando justamente. Y usted y yo, la iglesia, insisto, somos los que cuando hablamos, cuando decimos, cuando ponemos posiciones, cuando marcamos posiciones, nuestra posición es desde el Evangelio, desde la justicia de Dios. Y a Dios eso le agrada. Porque esa es la mirada que Él tiene del mundo. Claro, el mundo lo desprecia, quiere sacarlo de la ecuación porque así se siente total y absolutamente libre de hacer lo que quiera, pero somos nosotros los que de forma constante tenemos que estar poniendo en el tapete la justicia de Dios, la justicia de Dios, la santidad de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz. Es la iglesia. Los pensamientos de los justos son rectitud. Así es como Dios mira a los justos. Así es como Dios ve que nosotros pensamos en nuestra mente de forma recta, de forma justa. Proverbios capítulo 15, verso 26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. ¿Quiénes son los limpios? La iglesia, los justos, los redimidos. Ellos, nosotros somos los únicos limpios.
Y nuestras expresiones para Dios son limpias. Los pensamientos del malo son abominación. Pero nuestras expresiones son limpias, hermanos. Para Dios, lo que nosotros expresamos y lo que nosotros decimos es limpio porque estamos en Cristo, estamos cubiertos por Cristo, estamos rodeados por Cristo. Cristo está en nosotros. Nosotros cuando hablamos, cuando emitimos opinión, la emitimos desde el Evangelio, insisto en esto. Nuestras expresiones son limpias para Dios. Y amado hermano, para nosotros lo más importante siempre tiene que ser qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios piensa. Porque el mundo nos va a poder decir un montón de cosas, pero la visión de Dios, de sus hijos, es esta. Las expresiones de los limpios son limpias. Parece algo obvio, realmente parece algo demasiado obvio, pero el punto es que no muchos son limpios. No muchos han sido limpiados. No muchos hemos sido limpiados. No muchos formamos parte de ese grupo que fue limpiado. Por lo tanto, son esos limpios solamente los que pueden emitir estas opiniones limpias. Y eso, hermanos, nos tiene que importar. Si guardamos silencio, nadie va a saber qué pensamos. Nadie va a saber qué pensamos. El punto es que nosotros no podemos guardar silencio, amados hermanos. Porque el Señor nos puso a nosotros para abrir nuestra boca, para hablar del Evangelio. El Señor nos puso a nosotros para proclamar su justicia y su santidad en medio del lugar que sea en que nos encontremos. Porque los que pueden emitir opiniones limpias son los limpios, el resto no. El resto no puede emitir opiniones limpias, por lo tanto nosotros tenemos que preocuparnos de que escuchen a los limpios, hermanos. Nuestra fe es pública, nuestra fe no es privada. Jeremías 20, verso 12 dice: Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Hermanos, Dios prueba constantemente nuestro corazón y nuestros pensamientos. Dios está preocupado de esto. Dios no está sentado jugando cualquier cosa, hermanos. Él está activamente mirando nuestra vida, observándola, viendo qué es lo que nosotros pensamos, viendo qué es lo que nosotros hacemos, y constantemente está probando eso que estamos pensando y eso, qué es lo que hay en mi corazón. Y hermanos, Él no lo está probando para Él saber, porque Él sabe lo que hay. Él lo prueba para que nosotros nos demos cuenta en dónde estamos, para que nosotros nos demos cuenta realmente qué es lo que estoy pensando, para que nosotros nos demos cuenta realmente qué es lo que estoy creyendo, o si realmente actúo de acuerdo a aquello que yo digo creer. Hermanos, las pruebas son para nosotros. Dios sabe si yo soy hijo o no soy hijo. Las pruebas son para que nosotros veamos qué somos, en dónde estamos, cuánto he crecido, cuánto he avanzado. ¿Hay más carácter de Cristo en mí o hay menos carácter de Cristo en mí? Ese es el objetivo de las pruebas. ¿O usted cree que Dios no sabe si yo voy a pasar la prueba o no? ¿Usted cree que Dios no sabe que yo soy hijo o no soy hijo? Dios lo sabe, Dios no tiene duda de eso. Si el punto es que somos nosotros los que tenemos que darnos cuenta cuánto confío, cuánto creo. Soy, se me olvida la palabra, consecuente con aquello que digo creer.
¿En dónde están los pensamientos de mi cabeza? ¿A dónde van? ¿Dónde van continuamente? Dios prueba nuestros corazones y nuestros pensamientos. El Salmo 139, del verso 1 al 3, dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Hermanos amados, no nos podemos ocultar del Señor. No nos podemos ocultar del Señor. Para Él nada nuestro es oculto. Él sabe cuáles son mis caminos. Él sabe cuáles son mis pensamientos. Él sabe cuáles son los deseos de mi corazón. Él sabe qué es lo que anhelo. Él sabe si me estoy desviando o no. Él sabe si estoy conforme a su voluntad o no. Él sabe si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo para su gloria o no. Él sabe si única y exclusivamente estoy buscando mi satisfacción personal o glorificarlo a Él. Hermanos, Dios conoce cada aspecto de su vida, cada aspecto de mi vida. Sabe cada pensamiento que hay aquí. Él lo sabe. Y en nosotros se produjo una transformación, se produjo un antes y un después. Nosotros sabemos que antes teníamos una forma de pensar y que hoy eso ha cambiado. Y tenemos que ir creciendo. Tenemos que ir creciendo en Cristo. Tenemos que ir creciendo en el entendimiento y en el conocimiento de Cristo, amados hermanos. Hermanos, un día lo vamos a ver cara a cara. Y toda la eternidad vamos a estar con Él. Y la Escritura proclama que lo vamos a conocer. Y durante toda la eternidad lo vamos a conocer. Vamos a conocer quién es Dios. Vamos a conocer cómo es Él. Vamos a conocer, hermanos, si hay algo de lo que estoy seguro, esto no va a ser de un día o 2 días. Toda la eternidad, porque Dios es inmenso, es inconmensurable, hermanos. Es inconmensurable. ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿En dónde tenemos nuestros pensamientos? Isaías, verso 26, capítulo 26, verso 3. Capítulo 26, verso 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Dónde perseveran nuestros pensamientos, hermano? ¿Meditamos de vez en cuando? ¿O en esta época de abundancia de información nos llenamos de información? ¿De qué llenamos nuestra mente? ¿Dónde está nuestro pensamiento? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Dónde tenemos puesta nuestra mirada, hermanos? La Escritura, hermanos, por lo general nos va a llevar a pensar sí o sí. Siempre la Escritura nos va a llevar a pensar, porque o nos confronta, o nos alegra, o nos entristece, o nos consuela, o nos enseña, o nos forma. La Escritura siempre, hermanos, produce
algo en los redimidos, en aquel que ha nacido de nuevo. La Escritura genera algo en nosotros. ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Mi pensamiento está perseverando en el Señor porque he confiado en Él? Guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. La perseverancia tiene que ver con una insistencia, con una acción continua respecto de algo. Y la Escritura declara que nuestro pensamiento debe perseverar para ser guardados en completa paz. La única forma, hermanos, de que en medio de las situaciones diarias, la única forma, amados hermanos, de que en medio de la vorágine del día a día, la única forma de que en medio de esta sociedad corrupta podamos tener paz es que nuestros pensamientos perseveren en el Señor. Que nuestros pensamientos perseveren en Cristo. Que nuestros pensamientos perseveren en la Escritura. ¿En qué es lo que Dios dice? ¿Qué es lo que Dios nos habla? ¿Qué es lo que Dios nos dice? ¿Qué es lo que escribió? ¿Qué es lo que escribió en el Pentateuco? ¿Qué es lo que escribió en los profetas mayores, en los menores, en los evangelios, en las cartas apostólicas, en las universales? ¿Qué es lo que escribió? Pero si, amado hermano, si me lleno de Netflix, si me lleno de Amazon Prime, si me lleno de... mi pensamiento difícilmente va a perseverar en el Señor. No va a perseverar. Porque, hermanos, todo el día, el mundo nos mete ideas. Nos mete ideas por las redes sociales, nos mete ideas por la televisión, nos mete ideas por el trabajo, todo el día, hermanos. Estamos bombardeados. Más aún hoy, con esta facilidad que hay, que le hablaba del tema de los contenidos y los medios, estamos bombardeados todo el día. ¿En dónde perseveran mis pensamientos, amado hermano? ¿A dónde dedico el tiempo? ¿A dónde pongo mi cabeza? Para poder estar en perfecta paz, guardado en el Señor. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene para sus hijos pensamientos de paz y no de mal. Amados hermanos, Él nos quiere dar el fin que nosotros esperamos. Pero, por favor, sáquese de su cabeza cualquier fin y cosa que usted esté esperando aquí. Porque para Él aquí, en esta tierra, en este corto periodo de tiempo, por más que yo lo anhele y lo desee, sus objetivos están más allá, están en la eternidad. Ese fin es el que nosotros debemos esperar. Es para ese fin. Y que Él tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros, para darnos el fin que esperamos. Y esto tiene que provocarnos confianza, hermanos. Paz, esperanza. Esperanza, hermanos. En medio de un mundo sin esperanza, en medio de un mundo total y absolutamente perdido, en medio de un mundo perverso, en medio de un mundo perverso, es la iglesia la que marca la diferencia. Es usted, soy yo. Somos nosotros los que marcamos la diferencia en medio de un mundo perverso. A través de la historia se ha demostrado que ha sido así. Es la iglesia
el baluarte de la Escritura. Es la iglesia el baluarte de la verdad, la proclamadora de la verdad, la proclamadora de la justicia. Porque la verdad y la justicia provienen de Dios. Y es la iglesia la que proclama esto. Y amado hermano, si Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos, ¿qué nos impide? ¿Qué cosa nos detiene? ¿Qué impedimento hay para que nuestros pensamientos perseveren en el Señor, para que nuestra boca constantemente hable del Señor? ¿Será que tenemos muchas cosas que nos atan aquí? ¿Podrá ser eso? ¿Será que hay cosas que tenemos que cortar? Porque, amado hermano, no hay nada más importante que nuestro Señor. Y mis pensamientos tienen que ir constantemente a Él. Tengo que constantemente perseverar con mis pensamientos en Él. Debemos leer las Escrituras. Debemos leerlas, debemos meditar en su palabra, en lo que Él nos quiera decir. Si nosotros, hermanos, nuestros pensamientos ya no son impíos. Ya no son impíos. Nosotros ya no pertenecemos allá. Estuvimos. Ya vimos la descripción de lo que piensan ellos, de cómo Dios los ve. Hoy día nosotros no estamos ahí. ¿Dónde vamos a perseverar? ¿Dónde nuestra mente va a estar? ¿Dónde nuestra mente está hoy? ¿Qué hago cuando tengo tiempo libre? ¿O aparto tiempo para perseverar en los pensamientos del Señor? ¿Cómo me planteo, hermanos? ¿Cómo me planteo yo día tras día frente al Señor? ¿Cuánto de mí dedico, cuánto de mí me esfuerzo para que mi mente esté en Cristo constantemente? Constantemente. Y no divagando en cosas, no perdiendo el tiempo. No sé cómo explicarlo, hermanos. Nosotros debemos perseverar. Nuestros pensamientos deben perseverar en Cristo, deben perseverar en el Señor, deben perseverar en su Escritura, para que podamos ser guardados en perfecta paz, en medio de un mundo perverso, muy perverso. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.